Bien, ayer estábamos revisando todo lo que ustedes necesitaban en esta primera etapa para hacer el diseño de la secuencia de la enseñanza de una letra. Vamos a abrir ese material. Ahí estamos abriendo. Habíamos revisado ayer cómo esto inicia en el modelo comunicativo interactivo, cómo se fundamenta en un método equilibrado. Eso quedaba muy a la vista en este Word que ustedes tienen subidos al aula y que refuerza la idea de lo que vimos en semanas anteriores, que tenía que ver justamente con esta ruta, si pudiéramos señalarlo así, de la enseñanza de una letra. Acá está este material al cual estoy haciendo referencia en este minuto, y que está también en un PPT y está súper explicadito con una actividad también que está contextualizada en relación a lo que era esta festividad que iba a haber en un colegio, vinculada, ¿cierto?, con patrimonio, con tradiciones de, particularmente del puerto, y entonces los niños estaban trabajando la letra P o la, cómo se le tiene que presentar a los niños, estaban trabajando la letra, y habían actividades que iban sosteniendo el trabajo que este profesor o profesora iba a hacer con la letra. Entonces, si se fijan, ayer nosotros alcanzamos a revisar esta primera parte, vimos la contextualización, vimos la presentación de las formas gráficas, vimos el reconocimiento visual de la letra. Yo les iba contando ahí cómo ustedes van a tener que ir generando una variedad de actividades para demostrar la comprensión que tienen de cada una de las fases, y esas actividades de alguna manera, ¿cierto?, van sosteniendo el aprendizaje de la nueva letra, y permiten que los niños vayan explorando, ¿cierto?, el acercamiento al código desde diversas perspectivas, desde lo multisensorial, desde lo auditivo, desde lo visual, desde lo psicomotor, y finalmente, ¿cierto?, todos estos elementos integrados en una situación que permite determinar e identificar una palabra ancla y dar inicio, ¿cierto?, al trabajo. Entonces, nosotros estábamos aquí, ¿cierto? Vimos que efectivamente cuando caligrafiábamos, estábamos movilizando varias cosas más allá de la pura caligrafía, sino que estábamos poniendo en juego también las destrezas previas que tienen los niños para varias cosas. Entre ellas conversamos, ¿cierto?, el desarrollo que los niños tienen de su motricidad fina, en cuanto la principal actividad psicomotriz que van a tener que desarrollar es la toma del lápiz para, ¿cierto?, la realización del diseño de las letras, de la escritura de las letras. Y veíamos que en el caso de un profesor o profesora de educación básica, hay cosas que son y tienen que ser súper relevantes, que quedan un poco invisibilizadas a los ojos de cualquiera que no sea un especialista en enseñanza de la lectura, y que tienen que ver con, por ejemplo, cómo nosotros preparamos, y no solo nosotros, en educación inicial, en el jardín infantil, se hace mucho trabajo que beneficia mucho luego a la escritura. Todo este trabajo, ¿cierto?, que tiene que ver con por ejemplo, el movimiento de pinza, ¿ya? Pues yo les explicaba, no sé si lo alcancé a decir a ustedes, hoy he hecho esta clase con los tres paralelos, entonces me pierdo un poco qué les dije a uno y qué les dije a otro. El movimiento con pinza que se hace en el jardín infantil, que consiste, ¿cierto?, en que tú tomas un papelito y haces este movimiento de picadillo, así, ¿cierto?,
y entonces la educadora le pide a los niños que les da una plantilla con un dibujo con cola fría, y los niños van pegando este picadillo que hacen, lo van pegando entonces en el dibujo, y eso no es no tiene un objetivo estético. Ya, es otoño y pegamos picadillo dentro de una hoja, claro, está en un contexto, pero no tiene que ver con algo estético, sino que tiene que ver con el desarrollo y el afianzamiento psicomotor del movimiento de pinza, que es fundamental para casi todas las cosas que vamos a realizar posterior a aquello. Y ese movimiento de pinza, ¿cierto?, es el que también en algún momento nosotros vamos a requerir para los niños en la escritura, cuando hablamos de esta pinza trípode, ¿cierto?, que es el de los 3 dedos, sosteniendo el lápiz en posición, ¿cierto?, en posición supina, es decir, así acostadito, ¿ya? Acostadito, de prono supino, ¿ya? Que es el concepto que hemos escuchado a propósito de los pacientes intubados con COVID, que los ponen de guatita y así como de medio lado, de prono supino los ponen. Y esos movimientos, ¿cierto?, que nosotros tenemos que trabajar y afianzar el hecho de que los niños hagan ondas, hagan quebrados, trabajen con líneas, sin apoyo, con apoyo, son las cosas que requieren un trabajo previo o una dedicación de tiempo previa, porque están a la base, ¿cierto?, de la capacidad y la destreza que tenga el niño luego de tomar el lápiz y hacer esto que le estamos pidiendo, que yo les comentaba que es una actividad dura, difícil y hasta dolorosa si nosotros no hemos procurado estos resguardos. Entonces yo les mostraba ayer con el ejercicio este que ponía un objeto, ¿cierto?, en los dedos y dejaba 3 dedos libres, y ese ejercicio, ¿cierto?, es el que te va a permitir ir modelándole al niño la postura del lápiz. Conversábamos ayer también de los materiales adecuados, de los soportes, de estas gomitas que se le ponen a los lápices, el que aparezcan hoy día estos lápices que son lápices jumbo, que si tú te fijas, el lápiz es triangular, no es redondo, es triangular. Y no es triangular por una cuestión azarosa, sino que es triangular porque eso mejora el agarre del lápiz. Fíjate que es muy distinto. Mira este no es redondo, pero, y tampoco es triangular, pero fíjate que este es una suerte de pentágono, ¿ya? Fíjate que eso también está pensado en la mejora en el agarre del lápiz. En este caso, estos son lápices marca Yoto. Yoto ha sido súper innovador en los tipos de materiales que pone en el mercado, porque ha hecho estos diseños de lápices para las distintas etapas y las distintas formas de agarre que tienen los niños, ¿cierto? Desde que son más chiquititos, no sé, un niño de 2 años, hay unos lápices de cera que son como bolitas, así entonces el niño que evidentemente, ¿cierto?, tiene un desarrollo motriz muy inicial, lo toma con la manito. Luego estaban estos lápices con forma de gota, que también son de cera, que son más anchos atrás, pero terminados en punta adelante. Lápices de cera triangulares también tienen. Y bueno, este no es Yoto, es un Papermate, pero tiene la misma idea. Si se fijan, no es un accidente, y eso es muy difícil, es muy distinto a trabajar con un lápiz de este tamaño, que es el lápiz tradicional, ¿cierto? Y que es redondo. ¿Ya? Entonces, hoy día hay algunos mecanismos que nos van ayudando a proporcionarles confort a los niños dentro de la sala de clase, ¿ya? Y hacer confortable la tarea de escritura, que eso sin duda, ¿cierto?, lo podemos generar mucho mejor con estos lapicitos que están en todas las marcas, en todas las líneas, y que son los que más están pidiendo hoy día los profesores. Ven, aquí hay uno que es ProArte, este de otra marca, este también es ProArte. O sea, todas las líneas hoy día están dedicadas a generar estos productos ergonómicos, ¿ya?
Y desde ahí veíamos cómo, ¿cierto?, el generar estas condiciones, que son condiciones de bienestar, van a permitir que aparezcan los elementos que tienen que ver ya con el grafiar propiamente tal. Y ahí, ¿cierto?, estábamos discutiendo, ahí está lo que estábamos discutiendo acerca de los ejercicios para tomar el lápiz, que es tan interesante, que es hacerlos escribir sosteniendo, en este caso, ¿cierto?, un botoncito en la mano. Eh, no, esto se tiene que hacer con objetos que sean fácilmente sostenibles. Por ejemplo, la moneda es muy, muy planita, sería difícil, pero en el fondo el botón te da una altura que le permita al niño, ¿cierto?, seguir sintiendo que lo tiene agarrado con estos dos dedos. Y entonces habíamos conversado que dos cosas súper relevantes acá. La primera es que yo les comenté que todas estas actividades que corresponden a el punto B, que es lo psicomotor. Recuerda que hay una diapo que dice que las actividades se inscriben en dos grandes grupos. Aquellas que son propiamente del aprendizaje del código y otras que son psicomotrices. ¿Recuerdan eso? Que era A y B y después tenía A.1, A.2, que eran todas las que tributaban, ¿cierto?, al código, y estaban todas aquellas que tributaban a lo psicomotriz. Por eso esta tiene un B.2. El B.1 era justamente, ¿cierto?, las actividades para la toma del lápiz. La segunda tiene que ver con todas estas actividades que son hacer guirnaldas, se llaman guirnaldas estas actividades, y que había un asterisco ahí en esa diapositiva que decía que en términos habituales tú haces esto al comienzo del año, ¿ya? O sea, estás trabajando a lo mejor buena parte de marzo, estás preparando a los niños para lo que viene, pero aquí, y no lo haces cuando estás viendo cada letra, o sea, no haces guirnalda para cuando, antes de la P, antes de la M, y así sucesivamente, no las haces. Pero nosotros lo integramos al diseño para que tú tengas la posibilidad de ver cómo se hizo, ¿ya? Cómo se hace y saber que esas están al comienzo, pero aquí, ¿cierto? Ustedes tienen que hacerlas como parte del diseño para no saltarse ninguna de las fases. Entonces, lo otro súper importante era que cada vez que vamos a meter estas actividades que a los ojos de un niño pueden sacarlos de curso, es decir, pueden eh, de alguna manera hacerles perder el hilo de esto que tú estás construyendo, tenemos un recurso que necesita estar súper, súper explícito, que es el tema de la meta, ¿ya? ¿Cómo vamos haciendo partícipes a los niños y niñas de cada actividad si no es a través de la meta? Entonces les decimos, mira lo que dice acá, siguiendo la actividad anterior, que era la de la toma del lápiz, se le explica a ellos que es necesario practicar algunos movimientos para aprender a dibujar bien las letras. Y ahí está la meta compartida. Entonces les entregan estas tiras y los niños hacen esto y después las tiras sirven para adornar la sala. ¿Ya? O sea, que el niño entienda, siga teniendo a la vista que todo lo que estamos haciendo tiene sentido. Y recuerda que ahí está uno de los fundamentos del modelo comunicativo interactivo, es decir, la búsqueda de estos elementos de sentido que tienen que estar siempre visibles a los ojos de los niños, ¿ya? Que buscan, como yo te lo he explicado varias veces, se los he explicado, los niños buscan regularidades, buscan patrones, porque están aprendiendo, y mucho del aprendizaje que los niños hacen es observando estas regularidades. Si un niño ve que esta cuestión de hacer guirnalda no sirve para nada y que después queda guardado en el cuaderno y que no tiene que ver con nada, difícilmente, ¿cierto?, va a, primero, disfrutar de una actividad como esta. Segundo, entender que esto es para que la letra nos salga bonita para escribir el poema para la familia. Y tercero, ¿cierto?, le va a parecer una actividad rutinaria que puede ser esta o cualquier otra, ¿ya?
como yo los podría poner a saltar en su puesto toda la hora, como los podría poner a hacer esto, y las dos actividades tú dices, pero saltar y hacer esto no, no es lo mismo, pero a los ojos del niño, ¿cierto? Si no está claro, es lo mismo. Entonces, después de esto, viene el vocabulario, y lo habíamos conversado también ayer, me parece, el vocabulario ilustrado, que es fundamentalmente cómo ahora movilizamos esa letra a través de palabras. Porque recuerda que estamos trabajando eh, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Por lo tanto, una forma en que nosotros podemos hacer que los niños practiquen, ¿cierto? Esto que hemos venido trabajando, reconocimiento visual, la grafía de la letra, todos esos elementos los movilizamos con ahora otras palabras. Pero nos fijábamos que aquí hay muchas palabras que no tienen nada que ver con familia, a menos que lo forcemos a tal punto que fideos y feliz se vinculen porque soy súper feliz, porque mi familia me ama y me hace mi comida favorita, que es fideos, ¿ya? Una cuestión súper forzada, que es lo que no queremos justamente, pero tenemos la posibilidad aquí de sí recoger a lo mejor un concepto como feliz, como un adjetivo, para usarlo también en nuestro poema. Lo importante aquí es que tú hagas ejercicios de vocabulario. Nosotros trabajamos en parte de la unidad anterior vocabulario y todo el tema del desarrollo de la conciencia semántica, y efectivamente aquí necesitamos apalancar con vocabulario. Entonces, aquí está la idea de esta actividad, es que contiene la nueva letra y algunos ejemplos, ¿cierto?, de los que están aquí, podríamos llevárnoslos para nuestro poema. También les podemos pedir a los niños que nombren palabras que contengan la letra que estamos estudiando, la profesora las escribe en la pizarra y la meta entonces va a ser seleccionemos palabras que nos permitan incorporarlas a nuestro poema. Y aquí, como en todo momento, tú cuentas con recursos. Entonces, acá lo que se te sugiere es que tú veas el video de la profesora Giovanna en los momentos 7 y 8. Vamos a echar una miradita entonces de qué se trata. Vamos a dejar que cargue. Creo que ya la vimos a ella. Sí, pues por eso, pero no vimos el 1, creo, el 1 el 2. Sí. Son 10 videos. Pero no vimos este de vocabulario ayer, ¿cierto? No, ese no. No, vimos el primero, vimos cuando parte presentando la letra, ¿ya? Recuerda que la presentación tiene este video y te va diciendo cuáles tienes que ver en cada momento. Entonces aquí, por ejemplo, para el modelaje para la escritura de nueva letra y sílabas, tienes que ver el video 6, ¿ya? Que corresponde al cuarto momento. Y así, acá era el 1, el 2 y el 3, y son 10 videos, entonces acá lo que se te sugiere es que tú veas entonces los videos 7 y 8, donde está el modelamiento de esta parte, que es justamente lo que les quería mostrar. Entonces 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces miremos un poquito cómo se hace, no vamos a ver el video completo porque eso lo pueden hacer ustedes después. Pero es verlo en concreto cómo se hace. En este quinto momento de la enseñanza de una nueva letra, lo hemos llamado ampliación de vocabulario o vocabulario ilustrado. ¿En qué consiste esta actividad? Este momento te permite a ti como profesor profundizar o ampliar el conocimiento que tienen los niños con elementos del entorno inmediato, del entorno cercano de los niños, de palabras que componen la nueva letra que estás enseñando. He seleccionado una muestra de elementos que puedes encontrar en cualquier lugar, en cualquier casa, que su nombre contiene la letra T, ¿ya? Y aquí, idealmente, es que pongas elementos conocidos por los niños y también algunos que no conozcan, que sean de más difícil acceso. Yo he colocado unas imágenes de árboles de bosques esclerófilos, o sea, el bosque propio de la quinta región de Valparaíso,
Y le he puesto una imagen, porque es difícil traer un árbol real, pero le he puesto algunas hojitas o elementos reales de los árboles. Por ejemplo, tara, maitén, belloto del norte y patagua, con su imagen asociada y las hojas reales de los arbolitos. ¿Ya? ¿Cómo puedes hacer esto? En esta etapa hay que ser bien creativo y puedes relacionarlo con otras asignaturas. Por ejemplo, si en ciencias naturales estás viendo flora nativa de Chile, viene súper bien. Si has hecho alguna salida pedagógica a algún parque y conoces como profesor algunos de los árboles, también es un recurso que puedes utilizar. Y acá hay dos formas que podrías hacerlo. Uno de ellos es que tú como profesor hayas puesto los elementos y inmediatamente haber colocado el nombre de cada elemento. Por ejemplo, botella. Por ejemplo, aceite. Tomate. Y así sucesivamente. O bien, hacer un juego con los niños y que cada uno saque al azar el nombre de un elemento, intente leerlo y lo asocie con el elemento que corresponde. Idealmente tienen que haber suficientes elementos para cada niño del curso. ¿Cómo puedes hacer eso? Con ayuda de la familia. Te puedes pedir con anticipación a los padres, a los apoderados, que te manden un elemento que contenga en su nombre la letra que vas a enseñar. Y solo tú tendrías que hacer los nombres para cada uno de esos elementos que recibas con ayuda de los padres. Esta es una etapa que le encanta a los niños porque, si bien es cierto, tal vez no todos saben que aquí dice botella, lo van a poder descubrir si saben que con la E dice E y termina con A. Entonces pueden empezar a descubrir qué nombre dice acá y asociarlo con el elemento que corresponde. Por ejemplo, palta, esmalte, ¿ya? Es una muy buena etapa. Este momento es súper llamativo para los niños. A los niños les gusta Ahí mucho estaba ir la ejemplificación de ese momento, entonces, que tiene que ver con vocabulario ilustrado, pero fundamentalmente con ampliación de vocabulario. Y acá hay otra idea, ¿cierto? Que es una idea muy similar, que está pensada en este juego donde los niños reciben mazos de cartas y ahí hay infinitas posibilidades. Hacer match entre dos objetos que tienen una sílaba igual. Por ejemplo, supongo que un niño se encuentra una carta con un pato y se encuentra una carta con, una palabra con sílaba pa, con una lupa, ¿ya? Se encuentra con un pato y se encuentra con una lupa y tiene que identificar, ¿cierto? Sílabas iguales, no importa en qué posición esté. Y aquí es donde van todas aquellas cosas que ustedes como profesoras puedan ir integrando. Por ejemplo, el semestre pasado nosotros trabajamos harto sobre la idea de que en la sala de clases nos encontrábamos con niños con 3 niveles de potencialidades. Aquellos niños que necesitábamos apoyar, que eran aquellos que llamábamos niños con necesidades de apoyo. Luego estaba el promedio, ¿cierto? Que es como está pensado el libro de clase, que es como está pensada la mayoría de los materiales que se diseñan para estos fines. Y estaban los niños a los que llamábamos con necesidades de apoyo en desafío, ¿ya? Y efectivamente, los niños con necesidades de apoyo en desafío van a requerir a lo mejor materiales un poco más desafiantes, y allí es donde tú, por ejemplo, con un mismo juego de cartas puedes generar 3 niveles de trabajo. Por ejemplo, los niños que en lupa y pato solamente identifican si tienen la letra P y se los damos con el apoyo, ¿ya? O sea, tengo pato e identifico dónde está la letra. Y otros niños en que a lo mejor ya están trabajando y pueden pasar rápidamente a el tema silábico y entonces identifican la sílaba independiente de la posición en que esté. Y otros niños entonces en que tú podrías decir, tengo pato y tengo la palabra pato, tengo la imagen y tengo la palabra así como lo presentó Giovanna, y entonces el niño tiene que intentar leer pato en la tarjeta,
y busca la imagen que lo representa. Entonces, con una misma idea de juego, tú puedes tener 3 posibilidades, que es lo que de alguna forma está en esto que les voy a mostrar ahora. Voy a dejar de presentar para agilizar mi búsqueda, porque quiero presentarles, y quiero, un juego, quiero hacerles ver varias cosas. Déjenme buscarlo. Profe, para estas actividades, Ya. Entonces, tal como lo había señalado Daniela, el problema con ese juego es justamente que utiliza el nombre de la letra. Y aquí era lo que yo les estaba diciendo, aquí está la importancia de haber leído a Braplavsky. Recuerden ustedes que en el texto se hablaba del método alfabético, ¿ya? ¿Se acuerdan que en los métodos de marcha sintética aparece el método alfabético, que implicaba sabernos el nombre de las letras y también saber, ¿cierto?, esas letras en uso. Y en el fondo es una doble demanda para el niño o la niña que nos diga, por ejemplo, que esta es una X, porque no todas son M, L, sino que hay unas como, por ejemplo, la Z, o la Y, o la doble L, que en realidad no aporta que el niño, ¿cierto?, se sature sabiendo el nombre de la letra. Entonces, un juego como este, si tú lo aplicas, tienes que tener claro que tiene ese problema, que tiene que tener ese problema. Y a lo mejor tú buscas la manera de reparar un juego como ese. Si esa fuera la aplicación y yo la tuviera que usar, ¿qué es lo que yo haría? Yo le bajaría el volumen y cuando van saliendo las tarjetas, ¿cierto? Yo les voy dando a los niños el sonido. Ya, salió la y luego aparece la K, por ejemplo, salió la K, y voy yo reemplazando el sonido porque no estoy conforme con que el juego diga el nombre de la letra. Y a lo mejor a un profe le da lo mismo, ¿cierto? Y está todo el rato hablando de la M y la L, y hoy día vamos a aprender la P, y vamos a aprender la ñ, ¿ya? Y eso va a hacer la diferencia. Créanme que va a hacer la diferencia. Entonces, 2 cosas. Juego, uno puede determinar en el vocabulario, por ejemplo, que va a diferenciar niveles y que va a tener un juego para los que están en estadio inicial, es decir, como yo les decía, tarjetas donde estamos solamente fijándonos en cuál de todos de estas palabras ilustradas, porque es un vocabulario visual, tienen la letra que estamos estudiando, la P. Luego, para otro niño, ¿cierto? Para otro grupo de niños, vamos a tener el identifica sílabas. No importa si están en posición inicial o final. Pato o lupa, ¿ya? O mapa, que se utiliza mucho para enseñarle a los niños la M y la P, ¿cierto? Mapa, lupa, son las típicas palabras. Y un tercer juego para aquellos niños que tienen, como mostraba la profesora Giovanna, que decía botella, ¿cierto? Y aunque no conozcan todavía el dígrafo doble L, son capaces de decir, aquí hay una V con una O, que ya la vieron, cuando están viendo, ¿cierto?, la T de tomate, que es la que ella está enseñando, ya vieron hace rato la V, y luego tiene una O, y acá tiene una letra que no conocemos, que es como una L, pero está 2 veces, qué raro, y acá tiene una A, pero puede leer bote, y le basta para hacer el match con el objeto. Y ahí entonces ya no es vocabulario visual, es de frentón, es acceso, ¿cierto?, a la lectura. Y los niños son recapos y van a ir llenando esos espacios y tú se los das. Esta suena Y, no la hemos visto todavía, pero suena Y, como lluvia, como lluvia. Y hablando de lluvia, ¿cierto?, es que para aquellas personas, que no sé si hay aquí, para aquellas personas que le tocaron estas letras que parecen más difíciles, como la Y o la doble L,
¿qué les recomiendo? Den una vuelta, como lo hice yo ayer, por el diccionario para mirar qué palabras, ¿cierto?, yo podría incorporar y en torno a ellas es como partir de la lógica inversa, qué palabras yo podría incorporar que fueran conocidas por los niños. Por ejemplo, hoy día en la mañana hicimos este ejercicio. Denme un minuto porque tengo aquí mi diccionario, creo que se los mostré ayer, que era el diccionario en español. Entonces a una compañera de otro paralelo le tocó la Y, ¿ya? Que suena y, igual que lluvia. Y hacíamos un análisis súper interesante, decíamos, una estudiante me decía, a mí me tocó la doble E, el dígrafo doble L. ¿Cómo hago para que los niños lo distingan de la Y cuando tiene sonido Y? Y yo le decía, bueno, ahí estuvimos dando unas hartas vueltas porque ese es un tema ortográfico y además también es un tema de uso. Entonces recordábamos un ejercicio que había en la prueba final que hicieron ustedes el semestre pasado. No sé si se acuerdan que había un caso que decía que había una niña que se llamaba Jenny o un nombre así, y entonces cuando escribía lluvia, escribía con Y, porque para ella el sonido Y se representaba así como se escribía su nombre. No sé si se acuerdan de ese caso. Entonces decíamos, a ver, ¿cuántas palabras hay con Y? Y fuimos al diccionario. Entonces es eso y esto. Y descubrimos que habían una serie de palabras que no tienen nada que ver con nuestro contexto. Por ejemplo, la palabra yacaré, que son estos cocodrilos que en nuestro país no existen. Súper difícil que un niño conozca la palabra o lo haya visto, a menos que haya ido al Windsor, no sé dónde hay un par de yacaré. Entonces después decía yagán, yamana, yamana, yate, yegua, yema, yerba, yerbabueno, yerbatero, yerbería, etc. Jersey, pero encontramos una palabra. Después dice yodo, yoga, yuca, yunta, con la yunta de huele, yudo, yugo, yunque, yuyo. Son todas las que aparecen. Pero encontramos esta, miren, a ver si la alcanzan a ver ahí donde miren, yogur. Encontramos esa. Y fíjense cómo está escrito, está absolutamente, ¿cierto?, castellanizado. Ni siquiera tiene la TH final. Y dice yogur, producto alimenticio que se obtiene por fermentación de la leche. Y los niños conocen, comen, ven propagandas comerciales de yogures, van al supermercado y está lleno de yogures. Es un producto que, aunque los niños sean de muy escasos recursos, ¿cierto?, lo conocen. Y hay yogures de distintas calidades, de distintos precios, de distintas variedades, con los minions, sin los minions, con la tapita que raspe, con el requete patita. O sea, la palabra yogur es absolutamente del contexto de los niños. Entonces, si mi posibilidad es yogur, estoy pensando al revés, en una lógica al revés. ¿Cómo construyo una situación que me permita trabajar la Y en posición inicial con una palabra que representa un objeto que los niños conocen? Y entonces ahí las compañeras le fueron diciendo, pero mira, miremoslos desde la perspectiva de ciencias naturales, en que estamos trabajando alimentación saludable, o que estamos trabajando ciertos productos derivados de la leche, en esta misma lógica de una alimentación, y se arma una situación que tú dices, oye, esto es absolutamente contextual a el mundo de los niños. Entonces, te tocó una letra difícil, pero tengo que enseñarle igual, y el tema es cómo la resuelvo, ¿ya? ¿Cómo la resuelvo? Lo mismo veíamos, ¿cierto?, para los que les tocó la G ante I, fuimos al Leo primero y miramos, ¿cierto?, cómo la trabajaba y cómo le iba mostrando a los niños que la G tiene 3 sonidos, 4. Suave, gato, cuando está frente a A o frente a O, gota. Tiene un sonido fuerte cuando está frente a I y frente a E, gitano, Gerardo, que suena más como una J. Tiene luego un sonido suave que se produce cuando está frente a una U que es muda y sigue de I y de E, por ejemplo, guitarra. Y tiene un cuarto sonido,
que es cuando tú sí pronuncias la U, pero tiene que tener el diéresis arriba, como pingüino y vergüenza. Fíjate. Y eso es ortográfico, absolutamente. Pero entonces, el desafío es que sin la regla ortográfica, eh, tenemos que enseñarla. Tenemos que enseñar la G con la E y la I, que sería el sonido directo, y que entonces la hace fuerte. Pero previamente le hemos enseñado que la G tiene también un sonido suave, frente a la A y frente a la O. ¿Ya? Entonces, se complejiza, claramente se complejiza, pero no hay cómo eludirlo. Lamentablemente no hay cómo eludirlo. Nadie podría decir, no, que yo no voy a enseñar la G porque es muy difícil, que se la enseñe otra persona. O no les voy a enseñar la Q de queso, que también la U se vuelve muda, ¿ya? O no les voy a enseñar la K, porque en español hay súper poquitas palabras en K, con K. ¿Ya? Entonces, tenemos que enseñarla y tenemos que darle todas las vueltas posibles para buscar palabras que no sean yacaré, porque yo podría hablar de los yacaré, pero resulta que tengo que ir a, no sé, a Colombia, a Centroamérica, al Amazonas, para encontrarme con un yacaré, porque no corresponden a nuestra fauna. Y fíjate lo que hacía la profe Jovi, cuando usaba vocabulario, decía, mira, qué bonito lo que hizo, vocabulario con nombres del bosque esclerófilo chileno, el maitén, ¿cierto? Usando palabras que son a lo mejor no conocidas por los niños, pero si tú estás trabajando ciencias naturales, te viene súper bien incorporar aquellas cosas. Bien, entonces lo último que nos quedaba era mirar cómo termina este proceso. Ya, acá. Que esto todavía no lo hemos trabajado, esto lo vamos a seguir trabajando en las clases que vienen, porque la actividad final consiste ya en la creación de un poema, con cómo te las arreglas para hacer este producto. Para esto se utilizarán letras móviles, de esta forma se utilizan los trampolines de palabra, que ya se los voy a enseñar, se producen poemas breves de este modo, ¿cierto? Y a través de la construcción de ella los estudiantes expresan su sentimiento a las familias, que era el input inicial. Esta actividad requiere andamiaje, dice, esto es un ejemplo para mostrar que después de una letra se debe volver al texto, como en este caso para crear uno. Para efectos de este diseño basta con una situación como esta, ¿ya? Y las próximas unidades se debe trabajar, que es lo que vamos a ver, ¿cierto? También interrogación y producción de texto, con una secuencia más fina. Entonces después ustedes retoman esta actividad y le dan una vuelta y tienen que agregarle lectura conjunta e interrogación de texto. Y finalmente, fíjate cómo termina esta secuencia. Esta secuencia termina como partimos, con Maslow. Y tenemos que justificar, para que ustedes lo vayan pensando en todo momento, cómo esta actividad, ¿cierto?, de alguna manera propugna la satisfacción de las necesidades de Maslow. Cuando yo te digo, por ejemplo, la actividad B2 y la B3 propician un trabajo de colaboración para estimular la pertenencia, todos trabajan para que algo esté en su sala. Cuando los niños están haciendo estas guirnaldas, están haciendo estas winchas, y luego esas winchas no se botan a la basura ni se pegan en el cuaderno, sino que nos van a permitir adornar nuestra sala, ¿ya? Adornar nuestra sala. Entonces, volvemos aquí a Maslow para decir, mira, hemos procurado en este diseño siempre un elemento que parece que no es de lenguaje, pero sí lo es, que es el bienestar. Hemos tratado de enseñarle a los niños buenas posiciones, hemos hecho ejercicio, hemos solo propiciado la escritura cuando ésta tiene un contexto, hemos quitado todas aquellas cosas que al niño lo sacan, ¿cierto?, del sentido que queremos, etc. Ahí ustedes tendrán que hacer una justificación a medida respecto de Maslow. Consultas.
Profe, ¿y cómo facilitar la enseñanza a través de esta modalidad? ¿De la modalidad de online? vi- sí. O sea, aparte de las actividades, por ejemplo, si los niños, ¿cómo guiarlos? ¿O hay que hablar con los papás? No sé. Eh, bueno, esa respuesta, Daniela, la estamos viviendo y la estamos construyendo desde la práctica. Sí, efectivamente, uno puede transformar muchas de estas actividades en online. De hecho, yo les mostré ayer la de dos estudiantes que están en práctica intermedia conmigo, que era para la letra B. Entonces, mira, te muestro una infografía, discutámoslo. O sea, yo creo que hay muchas de estas cosas que se pueden traspasar. Otras no, a menos que tú cuentes con el apoyo de los papás. Por ejemplo, papá tenga un cuaderno, ¿cierto?, de cuadro. Entonces, tú tienes un cuaderno de cuadro, déjenme ver, debo tener un cuaderno de cuadro, e igual hay cosas que yo puedo hacer a distancia. Mira, justo agarro uno de croquis. Ya, tengo un cuaderno de cuadro, entonces hay cosas que yo sé que nosotros hacemos en la sala de clase, pero que aquí no tenemos la posibilidad de hacerla ya. Esto, fíjate que esto está hecho en modalidad online, pero no era eso. Entonces, yo tengo un cuaderno de cuadro y les digo a los niños, miren niños, yo tengo el mismo cuaderno que ustedes, entonces aquí tengo un cuadrito, dos cuadritos y tres cuadritos. Aquí vamos a poner un puntito, háganlo ustedes en su cuaderno, ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Es que vamos a tirar una línea hacia arriba, vamos a bajar hasta 1, 2, 3, abarcar 3 cuadritos y le vamos a poner el palito. ¿Tienen su cuaderno a mano? Sí, perfecto, ya, vamos. 1, 2, dejamos 2 cuadritos libres, 1, 2, 3, ponemos puntitos, partimos del puntito, subimos, bajamos. Listo, hagámoslo de nuevo. Si te fijas, hay varias cosas que es posible traérnoslo a la realidad online y aún en este contexto, aún es más vital tener una situación. Por eso es que a mí me gustó esa actividad que me mandaron mis estudiantes, que era de la vacuna. Oye, mira, estamos todos hablando de vacuna. Uno prende la tele y hablan de la vacuna. Se confunden los planos, la vacuna del COVID contra la vacuna de la influenza, que estamos en la campaña, que era eso lo que apelaba la infografía. Y, y entonces, conversemos de la vacuna, ya, mira, entonces yo te voy a mostrar cómo se escribe vacuna. Mira, se escribe con esta letra, vacuna. Y genera una situación igual en contexto de educación remota que te permite, ¿cierto?, a sostener el que yo a un niño tengo que enseñarle la letra B porque no la ha visto. ¿Ya? Entonces, hay hartas cosas que se pueden trasladar acá. El mismo hecho de hacer actividades como esas que yo les mostraba ayer de la plastilina, búscate una bolita en tu casa y hagamos estos ejercicios, ¿cierto? Anda a buscar una bolita o busca una moneda o pídele a tu mamá, una moneda no, pídele una tapita de bebida, la tapita del stick fig, cualquier objeto redondito que te quepa en la mano, y mira, vamos a hacer un ejercicio y yo te voy a mostrar, o sea, todo esto yo podría darle una vuelta y tirarlo en online. Pero en online, sobre todo, hay que sostener mucho más la motivación, porque generalmente, ¿qué es lo que le pasa, por ejemplo? Aquí que está conmigo, le pasa a todas mis estudiantes que están en práctica, a la María Francisca, les pasa que están con un niño o dos niños haciendo la práctica. Entonces, claro, imagínate lo triste que es para un niño estar solito con un adulto por una hora. No tiene el compañero de al lado, tú no puedes decir, ya hagamos, pero sí puedes incorporar, no sé, pausa activa y sostener la motivación es aún más difícil. Por lo tanto, trabajar con puros listados de palabras, con puras cosas desde la oralidad, no tienen ningún efecto, ninguno. Ya, vamos a finalizar la clase.